teorema de Pitágoras en la historia de las matemáticas ha sido tema de investigación de varios matemáticos, entre ellos Pappus, Euclides, Bhaskara, Leonardo da Vinci, entre otros, y de algunas civilizaciones como la civilización china. A continuación, hablaremos de las demostraciones de los siguientes matemáticos. Para comenzar, hablaremos de Euclides. Euclides fue un matemático y geómetra griego, se le conoce como el padre de la geometría. Su vida fue poco conocida. Entre sus obras más importantes se encuentran Los Elementos. En ella se presenta de manera formal, partiendo únicamente de 5 postulados, el estudio de las propiedades de líneas, planos, círculos, esferas, entre otras, es decir, de formas regulares. En cuanto al teorema, el descubrimiento de los números irracionales por Pitágoras y los pitagóricos supuso un contratiempo muy serio. De pronto, las proporciones dejaron de tener validez universal, no siempre podían aplicarse. La demostración de Pitágoras de su teorema se basaba muy probablemente en proporciones, y una proporción es un número racional. ¿Sería realmente válida como demostración? Ante esto, Euclides elaboraba una demostración nueva que elude la posibilidad de encontrarse con números irracionales. El eje de su demostración es la proposición 47 del libro 1 de los elementos. En los triángulos rectángulos, el cuadrado del lado opuesto al ángulo recto es igual a la suma de los cuadrados de los lados que comprenden el ángulo recto. Basándose en la proposición 41 del libro 1 de los elementos, que equivale a decir que a igual base y altura, el área del paralelogramo dobla la del triángulo, se tiene el triángulo ABC, rectángulo en C, y se construye los cuadrados correspondientes a los catetos e hipotenusa. Luego, la altura CH se prolonga hasta J. Seguidamente se traza 4 triángulos, iguales 2 a 2. Triángulo ACK y ABD son iguales, pues siendo AD igual a AC y AK igual a AB, necesariamente BD igual a CK. Sus 3 lados son iguales. Triángulos ABG y CBI, análogamente, AB igual a BI y BG igual a BC. Así que AG igual a CI. Sus 3 lados son asimismo iguales. Pero siendo ACK igual a ABD, resulta que el rectángulo AHJK y el cuadrado ADEC tienen áreas equivalentes, haciéndose razonamientos similares con los triángulos ABG y CBI respecto al cuadrado BCFG y al rectángulo HBIJ, respectivamente. Se concluye que estos últimos tienen asimismo áreas iguales. A partir de lo anterior, surge de inmediato que la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos es igual al área del cuadrado construido sobre la hipotenusa. Ahora continuamos con Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci fue un pintor italiano nativo de Florencia, frecuentemente descrito como un arquetipo y símbolo del hombre del Renacimiento, genio universal, además de filósofo humanista, cuya curiosidad infinita solo puede ser equiparable a su capacidad inventiva. Leonardo da Vinci es considerado como uno de los más grandes pintores de todos los tiempos y probablemente es la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás ha existido, entre ellas la matemática. Para hacer la demostración del teorema de Pitágoras, Leonardo da Vinci, partiendo del triángulo rectángulo ABC con los cuadrados de catetos e hipotenusa, Leonardo añade los triángulos ECF y HIJ iguales al dado, resultando 2 polígonos cuyas superficies van a demostrar que son equivalentes. Polígono ADFGB, la línea DG lo divide en 2 mitades idénticas, ADGB y DEFG. Polígono ACBHIJ, la línea CI determina CBHI y CIJA.
Comparemos los polígonos destacados con gris ADGB y CIJA. De inmediato vemos que tienen tres lados iguales. AD igual a AC, AB igual a AJ, BG igual a BC, BC igual a IJ. Asimismo, es inmediata la igualdad entre los ángulos de los siguientes vértices. A de ADGB y A de CIAJ. B de ADGB y J de CIJA. Se concluye que ADGB y CIJA son iguales. De modo análogo, se comprueba la igualdad entre ADGB y CBHI. Todo ello nos lleva a que los polígonos ADEFGB y ACBHIJ tienen áreas equivalentes. Pues bien, si a cada uno le quitamos sus dos triángulos iguales, las superficies que restan forzosamente serán iguales, y esas superficies no son sino los dos cuadrados de los catetos en el polígono ADEFGB por una parte y el cuadrado de la hipotenusa en el polígono ACBHIJ por la otra. El teorema de Pitágoras queda demostrado. Otro matemático que realizó una demostración del teorema de Pitágoras fue Bhaskara, quien nació en el año 1114 y murió en el año 1185. Fue un matemático y astrónomo nacido en la India, quien representó el pico del conocimiento matemático y astronómico en el siglo XII. Alcanzó un conocimiento de cálculo, astronomía, sistemas de numeración y la resolución de ecuaciones que no había sido alcanzado en ninguna parte del mundo durante varios siglos. El matemático hindú del siglo XII nos da la siguiente demostración del teorema de Pitágoras. Construir 4 triángulos rectángulos de lado A, B y C y con ello se arma un cuadrado de lado C. Al construir el cuadrado en el centro, se forma un cuadrado más pequeño que tiene de lado A menos B. Se redistribuyen las partes que se forman en el cuadrado del lado C, de tal manera que se formen dos rectángulos del lado A y B, y el cuadrado pequeño del lado A menos B se ubica de la siguiente manera. Si observamos bien la figura, encontramos dos cuadrados, el cuadrado del lado B y el cuadrado del lado A, cuya área es A al cuadrado más B al cuadrado, que es igual a la del primer cuadrado, es decir, AC al cuadrado. Por esta parte queda demostrado el teorema de Pitágoras. Por su parte, James Abraham Garfield nació el 19 de noviembre de 1831